Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, Rey. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Así como el pámpano está unido a la vid, Señor, para que pueda dar fruto, Señor, nosotros debemos de estar, Señor, unidos, debemos de permanecer en ti, Rey. Y Señor, bendito Rey, así como ese pámpano crece, Señor, y se va fortaleciendo, Señor, bendito Rey, Señor, hasta que llegue a su madurez, Señor, y empieza a dar ese fruto, Señor, Rey Santo, Señor. Así también nosotros, Señor, necesitamos, Señor, bendito Rey, Señor, embarnecernos, Señor, y así, Señor, bendito Rey, poder dar ese fruto, Señor, con el que es glorificado nuestro Padre, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, porque, Señor, nos estás madurando, Señor. Nos estás madurando, Rey, Señor, espiritualmente, Señor, porque de nada sirve que seamos espigas de trigo, Señor, si están verdes, Señor. Necesita el trigo ser madurado, Señor, para que así, Señor, sea recogido, Señor, y para que así también, Señor, sea deslintado y se pueda, Señor, hacer la harina, Señor, bendito Dios, y hacerse el pan para hacer alimento, Señor, para otros, Rey. Que podamos dar, Señor, bendito Dios, de esa comida, Señor, del lugar santo, Señor, y del lugar santísimo, Rey Santo, Señor. Señor, como vemos en el tabernáculo, el sacerdote se alimentaba, Señor, de los sacrificios, Señor, que llevaban, Señor, bendito Rey, Señor, y que eran sacrificados, Rey Santo, Señor, en el atrio, Rey. Pero aún, Señor, también, Señor, podemos ver que el sacerdote se alimentaba, Señor, de ese pan, Señor, bendito Dios, Señor, de la proposición, Señor, alumbrado, Señor, por el candelabro de bronce, Señor, y con el sabor del humo del altar del incienso, Señor. Señor, bendito Dios. Asimismo, Señor, allí, Rey Santo, Señor, en la oración, Señor, también hay un pan, Señor, que se produce, Señor, donde el Espíritu Santo lo revela, Señor, bendito Rey, Señor. Oh, Rey Santo, Señor, gracias. Aún, Señor, en el lugar santísimo, Señor, también hay un pan, Señor, bendito Rey. Hay un maná escondido, Rey Santo, Señor, que también tú lo das, Rey Santo, Señor. Allí en la intimidad contigo, Rey. Y que ha de ser procesado, Señor, que ha de ser trabajado, Señor, por el sacerdote, Señor, para alimentar el pueblo, Rey Santo, Señor. Para alimentar a aquellos, Rey Santo, Señor, que lo necesitan, así como, Señor, tú manifestaste la revelación, Señor, del Evangelio de la gracia, Señor, por medio del apóstol Pablo, Rey Santo, Señor. Asimismo, Rey Santo, Señor, seguirás revelando todas aquellas cosas, Señor, que son necesarias, Señor, de tu palabra, que nos limpian, Señor, cada vez más nuestra alma, nos la purifican, Rey Santo, Señor. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cuando tú la envías, Señor, hace la obra para la cual, Señor, tú la envías, Rey Santo, y no vuelve vacía, Rey, hacia ti, Rey.
sino que lleva un fruto, Señor. Lleva un olor fragante, Señor, a Cristo Rey. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que intercediste para que fuese enviado, Señor, y así enseñarnos todas las cosas, Señor. Así revelarnos, traernos el entendimiento, Señor, y así hacer esa formación tuya, Rey Santo, Señor. Llegar a esa madurez y a esa estatura del varón perfecto, a la medida, Señor, y a la estatura, Señor. Oh Rey Santo, Señor, gracias, Señor, te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos. Y como dice la palabra de Dios, que Él dejó los 5 ministerios, ¿sí? Ahí en Efesios 4:11 en adelante, Él dice, la palabra del Señor nos dice que Él dejó los 5 ministerios. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es bien importante, mis hermanos, en la madurez que nosotros vamos adquiriendo. Es importantísimo que nosotros podamos entender para qué fueron los 5 ministerios, y que nosotros como ministros del nuevo pacto, ¿sí?, ministros de la reconciliación, cada uno de nosotros somos ministros de reconciliación, ministros del nuevo pacto, y como dice la palabra de Dios, a unos, ¿sí?, los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y tienen un ministerio específico, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la función, mis hermanos, y en lugar de nosotros hacernos hacia un lado, hermanos, de que no se quiere comprometerse en la edificación del cuerpo de Cristo, debemos de entender que cada uno de nosotros, de los que sabemos quiénes somos en el cuerpo de Cristo Jesús, debemos jalarle a esto. Y nos dice cuál es el punto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Óigalo bien, importantísima tarea de que el cuerpo de Cristo llegue a la unidad de la fe. ¿En qué sentido, hermano? Aquí nos dice del conocimiento del Hijo de Dios, y nosotros lo habíamos hablado anteriormente en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, es algo bien interesante, de que los 5 ministerios, ¿sí?, trabajemos en esa unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que nosotros podríamos estar haciendo esa labor y podríamos estarla haciendo arduamente, pero hay algo bien precioso que el Señor nos habla en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios, dice, pero la unción
que vosotros recibisteis, o sea, el Espíritu Santo que nosotros recibimos, ¿sí? De Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Entonces debemos de entender, mis hermanos, que el Santo Espíritu de Dios nos fue dejado para que nosotros, ¿sí?, conozcamos a nuestro Padre Celestial, que es Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, importantísimo que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a dar a conocer, pero una labor que hace los 5 ministerios, dice, hasta que todos, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los 5 ministerios tienen una labor de edificación del cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí?, como pastores, como maestros, como evangelistas, como profetas, como apóstoles, de lo que el Espíritu Santo revela y muestra para que el cuerpo de Cristo sea edificado, ¿sí? Y aún nos dice que para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, toda esta obra la hace el Espíritu Santo de Dios y lo hace en nuestras vidas, porque hay algo bien precioso que nos dice Romanos 8. Romanos 8 nos dice que los hijos de Dios, todos los hijos, ¿sí?, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Pero hay algo bien interesante y dice que el Espíritu mismo, ¿sí?, en el versículo 16, el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, no es solamente, hermano, de que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos va a madurar hasta que, porque esto es bien importante. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, nosotros lo habíamos hablado, que estos son hijos, ¿sí?, que estos son hijos adultos, hijos judíos de Dios, que tienen una madurez espiritual. Pero aún nos está diciendo en el versículo 16 que el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, importantísimo, mis hermanos, de que nosotros podamos entender entonces que esto, lo que nos está diciendo Efesios, ¿sí?, cuando nos está hablando de ese conocimiento, esa unidad de la fe para el conocimiento del Hijo de Dios, ahí lleguemos a esa estatura de un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos dice aquí, entonces, esta es la parte de lo que es la madurez espiritual, y que por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y que por medio de los 5 ministerios, se va a trabajar esa perfección, se va a trabajar esa edificación. Habíamos hablado anteriormente acerca de 1 Corintios capítulo 3, cuando dice Pablo y Apolos son siervos de Dios y que están trabajando al servicio de Dios, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 5 de 1 Corintios 3, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿sí? Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo acerca de estos ministerios, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo y para que tengamos una madurez espiritual, ¿sí? A la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, aquellos niños que nos habla de los tecnón, ¿sí? Que no sean niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, bien importante, mis hermanos, porque se puede estar edificando, como lo habíamos hablado antes, se puede estar edificando en oro, en plata y en piedras preciosas. Y déjeme decirle que cuando nosotros vamos teniendo esta madurez espiritual, es donde podemos estar edificando con estos materiales, ¿sí? Yo recuerdo mucho, hermano, que yo le preguntaba al Señor que me dijera cómo estaba edificando, cómo estaba mi edificación. Obviamente me faltaba mucho, ¿sí? Estaba trabajando en la cárcel de Palmira y el Señor le dio una visión a un varón allá, una visión nocturna, y él se soñaba con mi edificación, que había ido a mi casa, ¿sí? Y mi casa tenía unas columnas grandes en plata, ¿sí? Pero el piso, la madera el piso era en madera, ¿sí? Entonces, igualmente el Señor me mostraba los 3 pisos de la casa, ¿sí? Pero en el segundo piso las puertas estaban abiertas. Entonces, como decir, el cuerpo es los 3 pisos, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo, que es el alma, pues había muchas situaciones. Entonces, pude ir entendiendo todo ello y gracias al Señor, pues uno debe de estar creciendo en esa madurez espiritual. Sin embargo, para la obra que el Señor nos ha delegado, entonces debemos también tener una madurez espiritual. O sea, queriendo decir que, por ejemplo, nosotros mirábamos anteriormente que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice hijito mío, o sea, le dice tecnón, le dice hijito mío, ¿sí? A mi hijo, o sea, un tecnón, a mi hijo Timoteo, y le dice haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, necesitaba que Timoteo, joven, y el apóstol Pablo decía que nadie tenga en poco tu juventud, o sea, tenía doctrina y todo ello, pero necesitaba una madurez espiritual también. Y bendito el Señor por aquellos que están caminando en el Señor y que no solamente pueden ser, ¿sí?, usados en la palabra profética, usados como maestros de la palabra, usados en los ministerios que estén, pero también es necesario que tengan una madurez espiritual, porque es necesario. Nosotros podemos ver a Demas, ¿sí? Demas es un hombre que estaba trabajando con el apóstol Pablo, y este Demas abandonó al apóstol Pablo, ¿sí?, porque le agradó más el mundo. Entonces es importante que nosotros podamos entender cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo que este Demas lo ha dejado, que Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor pague conforme a sus hechos. Entonces vemos que el apóstol allí en 2 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces vemos que hay personas que pueden estar caminando, pueden tener doctrina, pueden tener palabra profética, pero necesariamente también, hermanos, necesariamente también debe haber una madurez espiritual. Y aquí entonces el apóstol Pablo está diciéndoles de aquellas personas como Alejandro el Caldelero y como todos los que se oponen también a la palabra de Dios, al evangelio, ¿sí?, de la cruz. Entonces, mis hermanos, nosotros hablábamos, ¿sí?, de ese conocimiento del Señor. La madurez espiritual tiene que ver con el conocer a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Esa madurez espiritual trata es de que cada vez nosotros seamos como el Señor Jesús, ¿sí? Que cada vez vaya desapareciendo Carlos Enrique, vaya desapareciendo en la vida de uno, y uno se vaya pareciendo más a Jesús. Entonces, igualmente en la madurez espiritual, mis hermanos, es algo bien precioso, porque el Señor nos dice en Juan 14, dice: si me fuere, en el versículo 3, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, sí sabemos el camino, ¿sí? Él nos dejó trazado un camino aquí en la tierra, ¿sí? Así como Él caminó en la tierra, y también nos dejó trazado el camino hacia el Padre, ¿sí? Porque Él es la puerta. Él es, como nos dice en Hebreos capítulo 10, que Él abrió esa puerta, ¿sí? Porque anteriormente, ¿sí?, se había cerrado esa puerta, porque Adán y Eva los sacaron del Edén y cerraron esa puerta, colocaron querubines, ¿sí?, con espadas que revolvían en fuego. Entonces el Señor abre esa puerta nuevamente, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces debemos de tener en cuenta, mis hermanos, que hay un camino nuevo al Padre, hay un camino que es a través de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Entonces debemos de entender esto, de que nosotros, el Señor nos dice: os tomaré a mí mismo, queriendo decir que debemos de hacer una transformación en nuestra vida. Si estábamos muertos en delitos y pecados, si estábamos bajo el poder de las tinieblas, porque el Señor mismo, aún a los judíos mismo, dice: vuestro padre es el diablo, ¿sí? Si el Señor les está diciendo a los mismos judíos que tenían el templo y que hacían los sacrificios y todo eso, y les está diciendo: vuestro padre es el diablo, porque las obras de él queréis hacer, o sea, lo querían matar, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo que todos, tanto judíos como gentiles, necesitan de salvación y necesitan ser comprados con precio de sangre, necesitan ser pasados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces es importantísimo, mi hermano, que nosotros podamos entender que el Señor nos dice en Romanos 8, igualmente, lo que estábamos hablando, ¿sí? En Romanos 8 el Señor habla y dice en el versículo 29, dice: pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Esto tiene que ver con la madurez espiritual, que nosotros seamos reproducidos a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dice a nosotros en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, nos está diciendo que algo bien precioso. Dice en Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahora ya vino el Espíritu Santo y nosotros también recibimos el Espíritu Santo como sello, o sea, está en nuestras vidas. En el bautismo en Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Y debe morar en nosotros. Pero entonces debemos entender que aquí el Señor está diciendo que nosotros le conocemos porque mora en nosotros. Entonces debemos de ir entendiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de tenerlo en cuenta, mis hermanos. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el Espíritu Santo y nosotros lo podemos contristar y nosotros lo podemos apagar o lo podemos aún afrentar al Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta en un momento dado que lo has entristecido al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es persona. Dios es una persona, ¿sí? Porque tiene voluntad, porque tiene sentimientos, porque nos desea, porque nos ama, porque nos anhela celosamente. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, importante que nos han dejado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a hacer esa obra, va a hacer esa obra en nuestras vidas de hacer esa réplica de Cristo, como dice Romanos 8. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y dice aquí en Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, óigalo bien, está diciendo el que nos consuela en todas nuestras desavenencias, en la tristeza, en la desesperanza, en todas esas cosas que podamos tener en nuestra vida, ¿sí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Por eso estábamos hablando en Primera de Juan capítulo 2, dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe a conocer al Padre, a conocer al Hijo, a conocerlo aún al mismo Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es algo bien importante porque el Señor nos deja la paz y nos deja la paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Entonces, esta es la obra del Señor y que nos deja esta paz. Entonces, en la madurez espiritual, nosotros vamos a conservar esa paz que el Señor nos ha dado. Si nosotros vemos el Señor, a pesar de la persecución, a pesar de todos los que le querían hacer caer, a pesar de todas esas preguntas que se hacen, Él conservaba la paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Entonces, para estos tiempos que estamos viviendo aquí en Colombia, ¿sí? En este tiempo de este paro nacional que está tan prolongado, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de conservar esa paz. ¿Sí? Nosotros debemos de conservar la paz que el Señor nos da. Y dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Sí, tantas cosas que pueden haber en la turbación del corazón, porque el mismo Señor está diciendo acá arriba en Juan 14, Él está diciendo, dice, el Señor les dice, si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿sí? estéis vosotros.
¿Y sabéis a dónde voy? O sea, y Él dice, el Señor es precioso en esto, hermanos, porque Él dice que Él ha vencido al mundo y Él habla acerca de esa paz que Él da y de ese corazón que no se debe de turbar. Y entonces él dice acá, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado. Esto es muy tremendo, hermano, porque si yo amo al Señor, debo de manifestar un regocijo por cualquier cosa que me suceda. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios, les ayudan para bien. Nos dice Romanos 8:28, dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. Entonces el Señor está diciéndonos, dice, si me amáis, os habríais regocijado. O sea que ese regocijo que yo pueda manifestar en todas las cosas que se puedan suceder en el mundo, el Señor me está diciendo, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, ¿sí? Yo he vencido al mundo. El Señor dice, regocíjate, si me amas, regocíjate, ¿sí? Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, hermanos, muy interesante y muy importante en esta madurez espiritual de que nosotros nos regocijemos, ¿sí?, en las situaciones que estemos pasando, porque si amamos al Señor, debe haber una manifestación de gozo, de regocijo. El Señor está diciendo que nos da la paz y que estemos tranquilos, estemos confiados en Él. Y nos dice que aún si no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, porque hemos estado escuchando acerca del miedo, ¿no? Hemos estado mirando de que lo que el Señor habla acerca del miedo y de que el miedo nos impide que nosotros podamos caminar bien con el Señor. Entonces, mis hermanos, bien importante, el Señor allí en Juan 16 nos dice en su palabra, en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Hemos hablado esta parte y es todo lo profético, porque las cosas que habrán de venir, el Espíritu Santo las va a revelar, las va a mostrar, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos, porque no nos van a coger, a la iglesia no la va a coger por sorpresa las cosas que están sucediendo, hermano. Aquí en Colombia, por ejemplo, no las va a coger de por sorpresa, ni las cosas que están pasando en el mundo y con esto de la pandemia. No va a coger por sorpresa. No va a coger por sorpresa cuando se manifieste el anticristo. No va a coger por sorpresa a la iglesia. El mismo apóstol Pablo, ahí en Corintios, en segunda de Tesalonicenses, él mismo está hablando, el apóstol Pablo, acerca de la manifestación del anticristo, y que la iglesia debe estar consciente, la iglesia debe estar bien entendida. En segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Otra vez está diciendo el apóstol Pablo, nos dice el Señor y nos lo dice el apóstol Pablo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que una señal, antes que venga el Señor, se va a manifestar la apostasía, que es lo que el Señor dice en primera de Timoteo capítulo 4. Está diciendo también, el Señor dice, pero el Espíritu dice claramente, óigalo bien, el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Por qué nos tenemos que turbar, mis hermanos? El gozo nuestro no ha de ser quitado, la paz nuestra no ha de ser quitadas, y el Señor lo está diciendo en su palabra, y quedó consignado porque el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le reveló, el Señor le reveló y dice: nadie os engañe en ninguna manera, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces está diciendo que la venida del Señor Jesús va a tener unas señales hasta aún en la misma iglesia, no solamente en el mundo, mis hermanos, como lo dijo el Señor en Mateo 24, ¿sí? Y que serían los principios de dolores y todo lo que el Señor muestra en Mateo 24, que habrán terremotos y que habrán todas aquellas cosas que el Señor habla, y que eso será el principio de dolores. El Señor está hablando de cosas que se verán en los cielos y de cosas que se verán en la tierra, de las guerras, de los rumores de guerras, y dice que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo que está diciendo el Señor, lo que estamos viendo. ¿Y por qué ha de turbarse nuestro corazón? Debe haber es antes gozo. ¿Por qué? Porque viene el Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Porque amamos más nuestra vida que la vida para con el Señor. Dice: si me amáis, ¿no os habríais regocijado? Entonces está diciendo: mire, usted se regocija por todos los logros que usted puede obtener. Usted puede tener un éxito en sus negocios, ¿sí? Usted puede tener un éxito aún en la misma iglesia, pero si no es la voluntad del Señor, de nada sirve eso, ¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que no se turbe nuestro corazón, no se turbe ni por palabras ni por nada, porque primero viene la apostasía, o sea, aquellos que van a negar al Señor Jesús, y después, dice aquí, primero viene la apostasía y después se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, mis hermanos, la venida o sea, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y dice: y hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Señor dice aquí en Juan 16, que estamos leyendo, en el 20 dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. O sea que el Señor nos da paz y el Señor nos da el gozo, y nadie ha de quitarnos ese gozo. Entonces, cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas, hermanos, entonces debemos de entender, ¿sí?, que es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros y nos está transformando, nos está dando esa formación del Espíritu. Aquí dice
en la palabra de Dios nos muestra en 2 Corintios capítulo 3, nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Esto es madurez espiritual. Y mire que nos está diciendo que somos transformados. O sea, tú debes dejarte transformar. Tú debes dejarte transformar. Y en esa transformación, ¿sí?, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor, entonces nos dice sobre la preeminencia del amor. En 1 Corintios capítulo 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea que esto es muy tremendo, mis hermanos, porque uno puede trabajar, ¿sí?, en el ministerio, pero es bien importante que nosotros trabajemos más, ¿sí?, en amarlo, en conocerlo al Señor. Y por ende, si yo estoy amando al Señor, estoy amando a mi prójimo. Y esta es parte de lo que es la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, yo puedo haber acabado la carrera, yo puedo haber hecho, pero si no he manifestado el amor, por eso el Señor entonces dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, importantísimo que el apóstol Pablo escribe entre 1 Corintios 12 y primera de Corintios 14, escribe el capítulo 13, que es el amor. ¿Por qué? Porque antes del 13 habla de los dones espirituales, ¿sí?, y del cuerpo de Cristo. Y después del 13, que es el 14, habla del hablar en lenguas y de la profecía. Entonces, el apóstol Pablo está hablando, ¿sí?, muy claramente. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, cuando venga el Señor por nosotros, o sea, lo que vale es el trabajo que se ha hecho en amor. Lo que vale allí es amar al prójimo y amar al Señor, ¿sí? Lo que vale allí es que el cuerpo, ¿sí?, bien concertado, nos dice en Efesios 4, ¿sí?, porque él está hablando del cuerpo. Dice el apóstol Pablo, está hablando de todo aquello que tiene que ver con el cuerpo, y le estaba diciendo que él deja los 5 ministerios para el perfeccionamiento, ¿cierto? Entonces él dice aquí: hasta que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que es
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es el punto. El vínculo de todo esto es el amor. Y dice que cada uno, ¿sí?, según la actividad propia de cada miembro, su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Entonces, esto de que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, y es para llegar a esa madurez, para ese crecimiento, ¿sí? Para llegar a ese crecimiento e ir edificándose en amor. Entonces, esto es algo muy importante, mis hermanos, que el Señor nos está hablando. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, cuando yo era niño, o sea, un tecnón, pues jugaba como niño, pensaba como niño, ¿sí? Hacía mis pataletas como niño, pero ahora yo ya he dejado de ser niño, ¿sí? Y dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora cuando conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, el apóstol Pablo, él dijo: he terminado mi ministerio, he terminado la obra que me han mandado. Ahora solamente me espera recibir la corona de justicia, ¿sí? Él dice, termina aquí en 1 Corintios 13, en el versículo 13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces debemos entender, hermanos, que cuando el Señor nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, está diciéndonos algo bien interesante, mis hermanos, y tiene que ver entonces de que si me amáis, os habría regocijado. Entonces, queriendo decir entonces que si yo estoy amando al Señor, si yo tengo esa esperanza en lo que se ha hablado, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Le está diciendo en su segunda carta a los Corintios, y le dice: mucho me glorío con respecto a de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Óigalo bien, esto es amar al Señor, hermanos, y hacer la obra en amor. Dice: me gozo, ¿sí? Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuertes conflictos, de dentro temores. Entonces, yo digo: Señor, esto aún me estás hablando a mí, porque uno tiene unos conflictos, hermano. Uno tiene conflictos, pero estos conflictos me ayudan a madurar espiritualmente para lo que fui llamado, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, dice: mucha franqueza tengo con vosotros y mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que de todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Entonces, esto es muy precioso, hermanos, de cómo el apóstol Pablo puede estar hablando de todo lo que le ha sucedido a él, y esto nos sirve de una experiencia para que nosotros vayamos madurando en todos los conflictos, en todas las cosas, porque le está hablando es a los corintios, y los corintios eran bien carnales, ¿sí? Y el apóstol Pablo les dice: yo vine, yo quería darles a ustedes vianda, ¿sí? Pero los vi tan carnales que era necesario
darles leche. Ahí en 1 Corintios 3, 1 nosotros lo leíamos anteriormente, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo habla a los corintios y le dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí le está diciendo: mire, ustedes parecen que no fueran ni hijos de Dios, ¿sí? Entonces, mi hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que el apóstol Pablo está hablando, y dice en Romanos capítulo 12, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es madurez espiritual, ¿sí? La diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Hoy, ahí está. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, nos dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Esa esperanza de la venida del Señor Jesús, esa esperanza, Él nos está hablando, ¿sí?, de todo ello, que debemos de estar gozosos en la esperanza, ¿sí?, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que os lloran. El apóstol Pedro también nos habla de sus situaciones. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual en que perecedero se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea que necesitamos ser afligidos, necesitamos que vengan las pruebas, o sea, el fuego, o sea, para que estas espigas de trigo que están bien popochitas, bien gorditas, pero que aún están verdes, entonces dice que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, esto es lo que nos dice el Señor acerca de, porque necesita ser madurado. El trigo, hermanos, necesita ser madurado, y se madura es en las pruebas, se madura es en el calor puede ser del horno, puede ser en el calor del desierto, puede ser en el calor de la prueba, hermano, pero necesita ser, ¿sí? Necesita ser, el trigo necesita ser madurado, necesita que se madure el trigo para que sirvamos como pan para todos aquellos que están necesitados. En Filipenses capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que contribuyeron juntamente conmigo en el Evangelio. Esto es muy tremendo, hermanos, que hay problemas entre las hermanas, ¿sí? Estos problemas en las hermanas, ¿sí? Dice: ruego a Evodia y a Sintique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pero por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh Rey Santo, Señor, ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento, Padre, de lo que tú quieres, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a menguar, Señor, y a manifestarte cada vez en nuestras vidas, porque de esto se trata, Señor, esa madurez, Señor, en nuestras vidas, Señor. De esto se trata, Señor, bendito Rey, Señor, que caminemos contigo, Rey Santo, Señor. Padre Santo, Señor, auxílianos, Señor. Y que de nada estemos afanosos, Señor, sino que cada vez, Señor, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades sean conocidas delante de ti, Señor. Oh Señor, gracias. Auxilia al necesitado en este tiempo, Señor. Auxilia, Señor, al que te está clamando, Padre Santo, Señor, por la provisión, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Auxílialos, Rey Santo, Señor, en todas sus necesidades, y fortalece a aquellos que en la fe, Señor, quieren menguar, Señor, bendito Dios, y fortalécenos, Señor, cada vez más, Señor, para llegar a esa madurez espiritual, para que lleguemos, Señor, a la estatura, Señor, de ese varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.